¿Qué tal, compitas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los libros más importantes de la literatura española. De hecho, diría que este es patrimonio nacional para todos los colombianos. Así es, estamos hablando de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Su obra maestra, no a sus ojos, no es su favorita a sus ojos, pero no obstante le hizo merecedor de un premio Nobel 15 años después de escrito, en 1982. Así que, bueno, antes que empezar, que tenía muchas ganas de estrenarme estas gafas. Unas gafas bonitas, 8 pesos en una lona de chinos aquí en Flushing. Demasiado buenas. O sea, a mí me encantan el diseño, el cocodrilito de Lacoste. Así que, bueno, sin nada más que decir, empecemos con este video. Antes de empezar, vamos a leer la contraportada. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el Hierro. Con estas palabras empieza una novela ya legendaria en los anales de la literatura universal, una de las aventuras literarias más fascinantes del siglo XX. Millones de ejemplares de 100 años de soledad, leídos en todas las lenguas, y el Premio Nobel de Literatura coronando una obra que se había abierto paso a boca, como le gusta decir el escritor. Son la más palpable demostración de la aventura fabulosa de la familia Buendía y Guarán, con sus milagros, fantasías, obsesiones, tragedias, incestos, adulterios, rebeldías, descubrimientos y condenas. Representaba al mismo tiempo el mito y la historia y la tragedia y el amor del mundo entero. Así que, bueno, ya habiendo leído esta contraportada, la verdad dice mucho la contraportada sobre la trama, pero no es tan sugerente como las otras. Así que, bueno, procedamos, ¿no? Este es un libro, la verdad, muy popular en mi región, en la región Caribe. Yo viví casi toda mi vida en Barranquilla, muchos de ustedes lo saben, y mis abuelos a cada rato me lo recomendaban, y los amigos de mis abuelos, que muchas veces eran intelectuales del pueblo de Santo Tomás, a quienes envío un cordial y fuerte abrazo. Muchas veces esta gente me decía: hey, pero léete este libro, que este libro es bueno, te lo van a pedir cuando llegues a 11 y te recomiendo que lo estudies. Y es que sí, la verdad es que es un libro, digamos, de lectura requerida en muchos colegios de Barranquilla. Lástima que no llegue a esa parte donde estuviera incluido en mi plan lector, pero decidí leérmelo por mi cuenta y aquí estamos haciendo la reseña. ¿Qué puedo decir de este libro que no se sepa ya? El libro fue publicado en 1967, durante el exilio del autor Gabriel García Márquez, y muestra el pueblo de Macondo, la fundación del pueblo de Macondo, la destrucción de este al final. Lo muestra de una forma como si fuera el Génesis y el Apocalipsis. O sea, pero es que suceden cosas pero tan irreales, que no tienen cabida en el mundo real, pero se ve como algo cotidiano. Porque es que aquí se muestra mucho más que en otras obras lo que es el realismo mágico. Generalmente las obras de Gabriel García Márquez, al menos las que yo me he leído, son situaciones que a mí, como a cualquier otra persona que tiene buena o mala suerte, le pueden suceder. Por ejemplo, el relato es un náufrago. Cualquiera puede naufragar en un bote 10 días, ¿no? Y ingeniárselas para sobrevivir. En Crónicas de una muerte anunciada, a cualquiera lo pueden matar a machetazos en cualquier lugar, si cuenta con mucha mala suerte. O en El Coronel no tiene quien escriba. A muchas personas en Colombia hoy en día les niegan su pensión. Pero es que en este libro pasan cosas que de hecho pasan como cotidianas. Y realmente no lo son, no tienen cabida en el mundo real, y eso le añade mucho y nos pone a pensar: pero qué cabeza debe tener este hombre. O sea, cómo se ingenia, cómo maquina estos sucesos. Como por ejemplo, ni bien yéndonos más lejos, les voy a contar un resumen de la historia. José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula se casan. A lo que ellos se casan, no pueden consumar su matrimonio, o sea, tener relaciones. Porque supuestamente si son primos, porque son primos, si tú cometes incesto, tus hijos van a salir con cola de cerdo. Y no lo dicen como una superstición, sino como algo que ya le ocurrió a un familiar cercano. Entonces, deben mantenerse en castidad. Úrsula se pone una especie de pantalón de castidad que de hecho es como una camisa de fuerza para las patas, ¿no? O sea, por así decirlo, para no tener que consumar relaciones. Y ya en el pueblo donde yo vivía, no Macondo, antes de Macondo, ellos son burlados, son generalmente maltratados, por decirlo de alguna forma, debido a esto. De hecho, José Arcadio Buendía, el esposo, estaba en una pelea de gallos y la ganó.
Y otra persona le dice, ah, bueno, te felicito, a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer. En referencia, si tienes relaciones con tu mujer. Y eso un hombre del Caribe no lo puede permitir, por Dios. Y menos si es de La Guajira, del Magdalena. Entonces, le dice Jorge Arcadio, ármate que te voy a matar. Le lanza una lanza aquí en el cuello y lo mata. Y quedó como un duelo de honor. José Arcadio nunca fue castigado por esto legalmente, más sí fue castigado porque el alma de Prudencio Aguilar lo acechaba. Entonces lo que él hizo fue matar a todos sus gallos, vender todos sus bienes e irse en una expedición. Ahí fue donde descubre Macondo y conoce a un gitano que se llama Melquiades, y este Melquiades le lava la cabeza a este José Arcadio. Y digamos que José Arcadio en cierta forma se vuelve loco, porque comienza a hacer cosas cada vez más surrealistas, o bueno, para el tiempo en el que vivían. Porque es que hoy vemos las cosas de una perspectiva muy diferente de las que la veíamos hace 150, 200 años. Por ejemplo, el hielo, ellos nunca habían visto hielo en su vida, era un pueblo, digamos, caliente. Entonces, bueno, así pasan sucesos, tienen 3 hijos, Amaranta, José Arcadio y Aureliano. Y pues bien, Aureliano diría que es uno de los personajes que más desarrollo tienen, y se le llama por su nombre completo y rango del ejército, porque esa es otra, se une al Partido Liberal y, bueno, se vuelve soldado y participa en 32 guerras civiles, las inicia y las pierde todas, y vive un montón de experiencias cada vez más alocadas. El coronel Aureliano Buendía, ese es su nombre completo. Y bueno, ya se van sucediendo cada vez más historias e historias hasta llegar a las 7 generaciones. Y es raro, es como algo muy raro, ¿no? La forma como se desarrolla el tiempo aquí. Por ejemplo, tú ves una persona viviendo experiencias de niño, porque tiene 10 años, 12 años, y vive las experiencias, y sin darte la oportunidad de o sea, como si en una película dijera años después. No, no dice eso, simplemente dice, ya Arcadio, por ejemplo, se volvió revolucionario, se volvió profesor de escuela, y la última vez que tú lo viste era un niño, era un adolescente. Y es que esto, digamos que yo lo relaciono mucho a un dicho que hay en la costa. Ve, pero este no nació el otro día. Cuando tú no ves a una persona en muchos años y cuando la última vez que la viste era un bebé, ve, y este no nació el otro día, en referencia a que, wow, ha crecido demasiado. Yo no lo recordaba así, un adolescente y a un adulto joven, ¿no? Entonces, pues, hay muchas cosas del Caribe, por ejemplo. Como por ejemplo, frases que dice el autor, ¿no? Narrando, ni siquiera que dicen personajes, sino el autor está narrando y dice la frase, pero son frases del Caribe, ¿no? Como, por ejemplo, este es como si fuera un personaje, ¿no? Está en la página 474 de la edición que yo me estoy leyendo. Era el final, en la tumba de Pilar Ternera, entre salmos y avalorios de putas, se pudrían los escombros del pasado, los pocos que quedaban después de que el sabio Catalán remató la librería y regresó a la aldea mediterránea donde había nacido, derrotado por la nostalgia de una primavera tenaz. Y es que dice palabras que no son de uso cotidiano. Generalmente en el Caribe no se usan palabras mucho menos complejas. Pero es que el autor combina su faceta intelectual con su faceta de caribeño. De hecho, quería decirles que Macondo es una referencia a la propia vivencia del autor en un pueblo de la zona bananera donde nació, que se llama Cataca. De hecho, se menciona un evento muy importante en la historia de Colombia, que es la masacre de las bananeras, cuando una compañía americana pues tenía un problema con huelguistas, porque los trataban como esclavos, no les pagaban mucho y bueno, los jodían constantemente, por así decirlo. Entonces lo que hizo el Ejército Nacional, en vez de darle el partido a los propios compatriotas, lo que hizo fue masacrarlos. La masacre de las bananeras, así es conocido, el 6 de diciembre de 1928. Para más información, le hace La Casa Grande, que es un libro muy bueno que describe a la perfección esto. También vemos mucho de las tertulias que Gabo sostenía con sus amigos. De hecho, el personaje Aureliano Babilonia se reúne con unas personas en la librería del sabio Catalán, que es una referencia directa a Ramón Víñez, quien fue un intelectual que vivió muchos años en Barranquilla, que después se regresó a Barcelona y que después volvió a Barranquilla tras la Guerra Civil Española y el exilio republicano. También están personajes como Álvaro, Alfonso, Germán y Gabriel, en referencia al grupo de Barranquilla, el grupo que se reunía en restaurantes como La Cueva y en lugares como una biblioteca o lugares donde generalmente se van a hacer tertulias. Que por cierto, Gabo, muchas gracias por valorizar ese sitio, La Cueva. Ahora es carísimo, pero bueno, eso no importa. Pasan generaciones
y generaciones, e historias. Y de hecho, una vez leí que la intención del autor era, pues, hacer parecer que 100 años estaban pasando en un instante. Y sí, tiene toda la razón. O sea, cuando tú te vas a leer esta obra pasan cosas en tiempos que no se habían visto. Como por ejemplo pueden estar pasando esto y ya después pasa esto, ya cuando hay un espacio de muchos años, pero pasa así como si fueran dos sucesos sucesivos, por así decirlo. Entonces, pues, ¿qué decir de este libro? Este libro, pues me gustó bastante, al final me pareció muy triste, de hecho, porque a medida que van pasando las generaciones, cada vez más y más guerras civiles, en referencia a las guerras civiles que tuvo Colombia en el siglo XIX y a principios del siglo XX entre liberales y conservadores, periodos como la violencia, pues al final, la séptima generación, vamos a ver que un hombre se casa con su tía sin saber que era su tía. Pero no te creas, porque el hombre pensaba que era su hermana. Imagínate todo este disparate. Entonces, se casa con su tía y como es la superstición, el hijo nace con cola de cerdo. Entonces, esta persona se había dedicado a Aureliano Babilonia, pues la persona, el papá, digámoslo así, se había dedicado gran parte de su vida en descifrar los pergaminos del gitano Melquiades. Pero había un problema, cuando él acabase de descifrar eso, cuando él comenzara a descifrarlo, pues quedaría solo. Y cuando ya comenzó a descifrarlo, se murió la mujer en el parto, o sea, la tía, y se murió el bebé comido por las hormigas, haciendo referencia a una superstición, a una, pues, profecía que Melquiades había ya establecido. Esta profecía dice, el primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Y es que el primero de la estirpe, como Jorge Arcadio Buendía se volvió, digamos, un poquito loco, pues lo amarraron a un castaño porque comenzó a destrozar cosas, a hablar en lenguaje latín. Y bueno, quedó amarrado a un castaño. Y al último se lo están comiendo las hormigas porque el bebé se lo comieron las hormigas ni bien acababa de nacer. Y el papá, Aureliano Babilonia, quedó solo hasta que terminó de descifrar y damos por hecho de que murió. Y es muy triste porque en cierta forma se llama 100 años de soledad porque cuenta la historia de 100 años de sucesos. Y soledad porque todos los personajes manifiestan un poquito de soledad. Como por ejemplo el coronel Aureliano Buendía se quedaba encerrado haciendo y deshaciendo sus pescaditos de oro. Porque desde joven se había dedicado a la orfebrería, el arte de operar con oro. Entonces hacía 25, lo fundí y lo volví a hacer ya ni siquiera para venderlos. Y si en algún punto los vendió, los vendía para tomar las monedas de oro, fundirlas y hacer más pescaditos. Pero se quedaba encerrado, solo. Ya eso fue después de las guerras que había emprendido. También vemos a Aureliano Babilonia, que en este caso es el ejemplo más claro. Quedó solo en Macondo, en una referencia directa al Génesis y al Apocalipsis, la fundación del pueblo y su destrucción, porque ya el pueblo no vivía nadie. ¿Y qué otro? Pues había una personaje, Fernanda del Carpio, que también estaba sola, porque no sabía interactuar con costeños, porque el personaje era cachaco. Y es que eso también se manifiesta, ¿no? La división de costumbres entre costeños y cachacos. Y es que si alguien es cachaco y está viendo este video, pues fíjame, compa, pero bueno, es lo que manifiesta en el libro y yo lo voy a contar así que digamos que esta cachaca pues tenía costumbres porque había vivido su vida rica, pero se fue a vivir con costeños y pues se volvió un poquito enojona, un poquito mezquina, incluso como Aureliano Babilonia, y ella sabía que era su nieto, pero nunca lo quiso reconocer y no dejó ni un rastro porque su hija Renata Remedios, Mimi, fue enviada a Europa a estudiar en un seminario, en un colegio de monjas. Y le mandó a su hijo que había tenido con Mauricio Babilonia, una persona con la que Fernando no aprobaba su relación y al que directamente mandó a matar acusándolo de robar una gallina. Entonces, pues lo dejó encerrado, no lo dejaba salir y no quería que se supieran de su existencia ni de quién había prometido porque era una deshonra. Y es que muchos sucesos pasan así, muchos acontecimientos. También podemos ver conexiones con las otras obras. Yo antes pensaba que Macondo era el pueblo, pues digamos, principal de todas las obras de Gabo.
pero cambié de opinión al terminarme de leer esta obra. Porque en una página vemos la página 218 específicamente. Am, el protesto se le ofreció efectivamente cuando el presidente de la República se negó a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes liberales o conservadores, mientras cada expediente no fuera revisado por una comisión especial y la ley de asignaciones aprobada por el Congreso. Esto es un atropello, tronó el coronel Aureliano Buendía. Se morirán de viejos esperando el correo. Entonces, pues vemos una conexión directa con el coronel No Tiene Quien Escriba, quien por cierto se dice en varias ocasiones que luchó con Aureliano Buendía. Pero es raro porque este libro fue escrito mucho antes que Cien Años en Soledad, digamos, 5 años antes fue publicado. Entonces, pues, la conexión fue intencional. Entonces, se podría decir que en este libro se conecta a las otras obras de Gabo. También se ven personajes, también se ven el coronel Aureliano Buendía, o se menciona en muchas otras obras, como el Crónicas de una muerte anunciada. Entonces, pues eso fue lo que yo me di cuenta. ¿Y qué más puedo decir de este libro? La verdad es que me gustó bastante. La verdad es que debería ser, como dice aquí, textualmente dice, la primera obra literaria desde el libro del Génesis que debería ser requerida para toda la raza humana. Las reseñas de libros del New York Times Book Review. So, está 100% recomendado. Me gustó bastante. Pero, eso sí, varias veces tuve que consultar resúmenes de otros autores, reseñas, incluso la misma Wikipedia, porque a veces llegaba un punto en que no estaba entendiendo lo que sucedía. Se volvió un poquito confuso para mí el tema del tiempo y el tema de que todos los personajes, bueno, se llaman igual y se imitan en actitud, como el caso de las generaciones, por ejemplo. Mi abuelo se llamaba Pedro Rafael, mi tío se llama Leonardo Rafael. Y bueno, el resto de su familia también tiene el nombre Rafael ahí. Porque es que mi tío, o sea, el tío de mi abuelo, pues, o sea, mi tío como en cuarto o quinto grado, pues se llamaba Pedro Rafael y le decían Papá Rafa. Entonces, digamos que es algo que yo he visto y por lo cual no me puedo sentir tan confundido. También está mi papá que se llama Iván Guillermo, y mi abuelo se llamaba Iván José. Pero es que aquí va a otro nivel, porque aquí no te muestra 2 o 3 generaciones, aquí lo que te muestra son 7 generaciones con mismos nombres o nombres parecidos, como por ejemplo, o sea, el autor se las ingenió muy bien para diferenciarla, pero es que el problema es que yo a veces no entendía esto. O sea, por ejemplo, a José Arcadio Buendía se le llamaba, se le llamaba así por su nombre, el primero, pero a su hijo se le llamaba Seca José Arcadio. Y después, ya en la quinta generación, había otro José Arcadio que se llamaba Seca José Arcadio. Y también había un José Arcadio y un Aureliano segundo, o sea, José Arcadio segundo y Aureliano segundo Buendía, que, bueno, en actitud eran similares a sus antepasados con el mismo nombre. O sea, los Aurelianos se parecían a los otros Aurelianos y los José Arcadios a los otros José Arcadios. Entonces era un poquito sí que confuso, la verdad, pero si puedes estudiarlo bien, yo por ejemplo algunas páginas incluso las leí 2 o 3 veces porque me confundía. Es un libro muy largo, de hecho creo que es el más largo que me he leído hasta ahora. Pero es muy entretenido, muy inmersivo, la verdad, y eso es muy importante. También queda giros, plot twist, que esta vaina a mí sí me gusta, como por ejemplo el pueblo próspero, que se le construyó un tren y tenía cultivo de banano. Convertirse en un pueblo donde nomás pasaba el polvo y el calor y donde no vivía ni un alma más que Aureliano Babilonia. Un buen detalle. Entonces, pues sí, recomendado al 100%, recomiendo que se lo lean. Si es posible, léanselo antes de 11 grados a las personas que me ven desde Colombia, para así, bueno, ya pueden estar adelantados y ya digamos, ya nomás quedaría repasarlo. Porque es un libro muy bueno, muy largo, pero muy bueno, muy positivo. Y, y aparte que gozó de cierto prestigio porque se vendieron 8.000 copias en su primera semana. Y aparte que le hizo ganar a Gabriel García Márquez el premio Nobel, el primer premio Nobel en general de todas las categorías que había tenido Colombia. Y bueno, pues eso, sin nada más que decir, dale like, comenta, suscríbete a mi canal. Y bueno, nos vemos, compitas.